Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y seguir aprovechando todo lo que el Señor nos ha dado, que es mucho. Lo que el Señor nos ha dejado es mucho, aunque Pablo lo menciona como las primicias o los primeros frutos, y aún con estos primeros frutos podemos nosotros vivir para el Señor en una manera en la cual no solamente recibimos la salvación, sino también que podemos andar en una vida victoriosa, una vida triunfante en cuanto a lo que es vivir delante de Él, nuestra vida espiritual delante del Señor. Eso es algo que nosotros tenemos, contamos con eso. Pero también queremos hoy en este día hablar de algunas otras cosas que, aunque son parte del sacrificio del Señor Jesucristo, se encuentran en el sacrificio de Cristo. Es decir, Cristo pagó por todas estas cosas también, pero absolutamente por todo. El hombre perdió mucho, mucho más de lo que siquiera podamos entender o imaginar. Yo pienso que solamente un día, estando en la presencia del Señor, un día cuando estemos en la era perfecta, yo pienso que va a llegar hasta ese momento en el que estando en la era perfecta vamos a poder decir todos los días, el resto, ¿no?, de la eternidad, toda la eternidad, cuántas cosas el hombre había perdido en la caída. Es que es mucho. El hombre lo perdió todo, absolutamente todo. Perdió la vida de Dios mismo. El hombre andaba, en este caso Adán y Eva andaban y vivían y respiraban en la vida de Dios. Y la vida de Dios la perdieron. Totalmente muertos quedaron, sin vida espiritual, sin conexión con Dios, sin entendimiento de Dios, sin búsqueda de Dios, sin pensamiento en cuanto a Dios o en cuanto a las cosas de Dios. Y todo esto Cristo lo recuperó. Cristo lo ganó. Cristo trajo todas estas cosas de vuelta por medio del sacrificio de Él mismo en la cruz del Calvario. Hay cosas que todavía nosotros no estamos disfrutando en toda plenitud. Y eso es porque aún vivimos en este mundo que está infestado de pecado, de maldad, donde hay uno que es el príncipe, el Dios de este mundo, Satanás, la serpiente antigua, el adversario. Y todavía Él está gobernando, todavía Él está rigiendo aquí en todo lo que es la atmósfera. Los espíritus de demonios, los ángeles caídos, son una realidad. Y aunque han sido ya derrotados en la cruz del Calvario, todavía eso no lo vemos completado. Es algo pronunciado, es algo ya profetizado, pero aún no se ha cumplido en su totalidad. Por eso es que la caída del hombre trajo tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas situaciones que el hombre lamentablemente no las puede resolver. El gobierno no las puede resolver, la educación, no hay nada que pueda resolverlo. Solamente llevó una sola cosa, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para poder subsanar, recuperar, remediar esta situación. Pero hay algunas cosas que todavía nosotros, aún cristianos, los más piadosos de todos los cristianos, sufrimos y podemos llegar a sufrir a pesar de ser salvos, a pesar de ser llenos del Espíritu Santo, a pesar de estar viviendo una vida consagrada al Señor.
y es, por ejemplo, las enfermedades, las injusticias, también las necesidades físicas, las necesidades materiales. Estas son cosas que son reales y que las sufre cualquier persona, no importa si es creyente o si no es creyente. No significa que por ser cristiano entonces ya no nos enfermamos o ya no vamos a tener ninguna necesidad material algunas veces. Esto es lo que un poco se predica hoy, que si tú eres cristiano, que si realmente tienes fe, si de verdad estás declarando, y si estás declarando y creyendo la palabra como supuestamente debes hacerlo, entonces no deberías estar pasando por ningún problema físico, ninguna enfermedad, dolencia, y también si crees verdaderamente, si tienes la suficiente fe o el tipo de fe apropiada, entonces no deberías estar pasando por ningún problema económico. Y nada de eso la Biblia enseña. Nada, no hay nada que enseñe eso. Eso es una manipulación diabólica para que las personas entreguen allí dinero y sean la verdad trasquilados como ovejas para que uno solo o unos pocos se enriquezcan y el pueblo termina siendo y sigue siendo aún más y más pobre. La verdad es que hay mucha superstición. Yo lo veo como un mundo de superstición. Porque es lo mismo que si le dicen tienes que ir a tal curandero y él te va a hacer un trabajo y entonces con ese trabajo va a quebrar todo esto, va a romper no sé qué hechizo y de esta manera entonces ya saldrás de la miseria y de las enfermedades. Es la misma cosa. No es Cristo, no es su sangre, aunque se mencionan estas cosas y se utilizan estas cosas, pero se utilizan de la manera equivocada, tergiversando las Sagradas Escrituras, y el Señor no será parte de nada de estas cosas. Eso estaba viendo justamente ayer, algunos cultos que están teniendo lugar en diferentes partes, en este país y en otros, donde todo esto está sucediendo, y la verdad es que cada día me desespera más ver cuánta gente está siendo engañada todavía cuando ya deberían poder discernir estas cosas y no están pudiendo discernirlas. En este estudio de Santiago, en el versículo que vamos a ver hoy, habla acerca de las enfermedades. Eso es lo que habíamos quedado para el día de hoy. Y hay varias preguntas en cuanto a esto. En el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y este es un remedio que el Espíritu de Dios nos da a los creyentes en los momentos de aflicción y en los momentos en los cuales estamos alegres. Debemos cantar alabanzas, que es orar al Señor, pero de manera cantada. En el versículo 14, entonces, donde nos vamos a enfocar hoy y en el siguiente, más que nada en este hoy, dice la pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este es el pasaje que veremos hoy, y es en relación a las enfermedades. Hay muchas preguntas en cuanto a esta situación. Yo pienso que no hay nada como cuando el cuerpo es tocado, el cuerpo físico es tocado con una enfermedad, con una dolencia, que las personas tienden, por lo menos en esto algo ayuda, si vamos a decirlo así, que la enfermedad, la dolencia colabore, por lo menos, para llevar a la persona a buscar al Señor. No que necesariamente va a llevar a la persona hacia la salvación, aunque ojalá fuera así en todos los casos, pero no en todos los casos es así. Se han hecho en todos los tiempos tremendas y grandes campañas de sanidades, y quizás en esas campañas de sanidades algunos hayan sido verdaderamente sanados, pero no necesariamente salvos, nacidos de nuevo. Entonces la sanidad física, y el Señor sana y el Señor sigue sanando, no garantiza la salvación del alma. No lo garantiza. Dice entonces en este pasaje que está tratando con todos aquellos que están físicamente enfermos. Dice que deben llamar a los pastores de la iglesia, luego vamos a ver eso. Y que oren por ellos, que los unjan con aceite si quieren también, y que esa oración de fe va a sanar al enfermo. El Señor lo levantará, lo restaurará, aun si hay pecado en su vida también serán perdonados.
no porque oren por ellos, sino porque ha habido un arrepentimiento o porque en muchos casos, o en algunos casos, sucede que esa enfermedad ha sido un acto de disciplina de parte del Señor para que esa persona se vuelva al Señor, para que vuelva al camino de la fe, y entonces un arrepentimiento hacia el Señor, en esa manera también tiene que ver y está conectado con el problema de esa enfermedad. No es todos los casos así, pero hay casos en los que sí aplica esto. Y la oración por la persona, la unción con aceite, debe ser hecha en el nombre del Señor, que es el Señor Jesucristo. En mi nombre, dijo el Señor. En mi nombre orarán, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, esto no significa que todas las veces, sin excepción, cuando se pone la mano sobre un enfermo, significa que esa persona va a ser inmediatamente sanada o automáticamente sanada, y sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía existe por encima de todo hombre, aún por encima de toda oración, y aún aunque la oración sea con fe, en el que está la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, y sobre todo, más que la voluntad, es la sabiduría de Dios. El Señor sabe cosas que nosotros no sabemos, Él ve cosas que nosotros no podemos ver, Él conoce el futuro. Y en su sabiduría, no porque Él no quiera vernos sanos, en su sabiduría tal vez en ese momento no otorga esa sanidad, porque el Señor tiene algún otro propósito con esa vida en alguna forma. Entonces dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esta enfermedad física y la sanidad divina es lo que trata en este pasaje y en el que sigue. Se refiere a ser sanado por el Señor como el resultado de orar, pero orar creyendo, orar con fe, creyendo que el Señor, Él es capaz de sanar, que Él es nuestro sanador, así como Santiago presenta esta situación, este problema aquí, es el mayor tema en el pensamiento de muchos creyentes, aunque de este tema surgen muchas preguntas también. Los creyentes creo que piensan en este asunto mucho, se le da mucho pensamiento, las enfermedades físicas. Y quizás estamos viendo más nuestras dolencias físicas y buscando una sanidad sobre nuestras dolencias físicas, aún más que nuestras enfermedades y dolencias espirituales. Pasamos para recibir una oración por una dolencia física, pero hay muchas veces en los que todavía ese pecado no se ha tratado en ese corazón, ¿entiende? Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de ver. Es decir, ¿cómo está mi vida delante del Señor? Quiero que el Señor me sane, pero también yo tengo que hacer una inspección, un estudio, un análisis de mi vida en cuanto a mi vida personal, mi relación, mi vida espiritual delante del Señor. ¿Cómo estoy yo delante de Él, espiritualmente hablando? ¿Puede tener eso relación con una enfermedad física que yo esté sufriendo? No siempre, pero a veces sí tiene relación. Recuerde lo que la palabra del Señor dice, siempre lo vemos cuando participamos de la cena del Señor. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, dice muchos, 2 veces dice, 2 veces. Esto era real en la iglesia en Corinto y es real hoy, y quizás más. Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, dice, no poco, muchos duermen, es decir, sus vidas han sido cortadas prematuramente, se han ido con el Señor, porque tal vez si no hubiera sido así el caso, quién sabe, se hubieran perdido totalmente. Y el Señor en su misericordia, bueno, se los llevó, se cortó su vida. Esto es algo que debería hacernos meditar mucho y andar en este caminar cristiano con mucho temor y temblor. Entonces, algunas de las preguntas que surgen son, ¿es siempre la voluntad de Dios sanar al enfermo? Siempre. ¿Es la voluntad de Dios sanar al enfermo? Yo pienso que sí. Pienso que sí, que es la voluntad del Señor que el hombre, que sus hijos sean sanos. Yo no veo que el Señor se alegre con algún hijo de Él padeciendo una enfermedad. ¿Cómo podemos saber esto? Lo vemos por la vida de Cristo.
lean los evangelios. Y ahí verán que el Señor Jesucristo, todos los que fueron a Él con alguna enfermedad, con alguna dolencia, Él los sanó. Y si alguien no fue sano es porque no fue a Él. Algunas ciudades como Betania, por ejemplo, ciudades incrédulas, donde dice que el Señor Jesús allí no hizo muchos milagros porque la gente no creía. Entonces la incredulidad, por supuesto, hace que la persona se quede con esa enfermedad y además con sus pecados, que es lo peor de todo. Nosotros queremos ser libres de la enfermedad, pero más aún queremos ser libres de nuestros pecados. Porque podemos nosotros padecer una enfermedad quizás aún toda la vida, pero no que nuestra alma y nuestro espíritu se encuentren atados por la enfermedad del pecado, lo cual nos lleva a una vida eterna sin Dios. La otra pregunta que surge es, estas las vamos a ir respondiendo. ¿Toda sanidad depende total y solamente del grado de fe que uno pueda tener en el Señor? Esta es otra pregunta también que surge. Bueno, a ver, si yo realmente estoy creyendo, entonces todas las veces que oro, todas las veces tengo que ser sano. Otra vez, está la sabiduría del Señor aquí y su soberanía que debemos tener en cuenta. Otra pregunta sería, ¿Dios a veces usa la enfermedad como una manera de disciplina? Y por supuesto que pienso que cualquiera sabría la respuesta a esa pregunta, y sí, el Señor usa la enfermedad como una manera de disciplina y castigo, tanto a creyentes como a no creyentes. La otra pregunta que surge es, quizás usted tenga alguna otra pregunta y si la quiere hacer puede hacerla por allí, veremos de contestarla, pero estas son algunas. Es una falta de sanidad a pesar de la oración, es decir, a pesar de orar, ¿no? No hay sanidad. Y al no haber sanidad, ¿es siempre esto una señal de falta de fe a pesar de que se está orando? No necesariamente. No. Y otra pregunta sería, ¿pueden algunas enfermedades ser causadas por espíritus de demonios? Y según los evangelios, eso lo veremos, sí, claro que sí. ¿Y sabe qué? Pienso que son muchas más de las que siquiera podemos pensar o imaginar. Enfermedades causadas, provocadas e instigadas por espíritus de demonios. Y sabe que muy ahí la raíz de eso está muy relacionado con incredulidad. Una falta de fe, una falta de confianza, de dependencia en el Señor Jesucristo y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo cual, por supuesto, le va a dar un acceso a los espíritus de demonios. Otra vez, esta no es la única razón de las enfermedades, pero en algunos casos sí lo es. Estas y otras muchas preguntas similares necesitan ser tratadas y deben ser tratadas bíblicamente. Lamentablemente muchos creyentes son enseñados en tantas cosas que no son bíblicas, y esas enseñanzas lo que hacen es traer un fruto amargo. Porque van a un lugar y en ese lugar le dicen, no, tú no recibes la sanidad porque tú estás en pecado. La persona ya confesó todo pecado habido y por todo lo que pueda pensar, lo confesó al Señor, se arrepintió, lloró. Y la persona aún sigue con la enfermedad, pero le dice, no, lo que pasa es que hay un pecado escondido, le dice. Y la persona está con esa condenación, con esa amargura, que lo que va a hacer mayormente es alejarla del Señor y perder confianza en Él. Esta es una enseñanza. Y la otra es, te falta fe. Y la persona dice, pero yo creo, ¿tú crees que el Señor te puede decir? Así creo. Bueno, entonces tienes que confesar. Y simplemente le dicen, tienes que confesar de esta manera, declarar la palabra de esta manera. Y entonces la persona se la pasa recitando versículos bíblicos en relación a su problema, pero no ve muchas veces una contestación. Y es porque simplemente el hecho mero de repetir escrituras, así de repetirlas, de recitarlas, no es lo que va a traer la sanidad, el milagro, la contestación, sino que es por la fe en Jesucristo.
y es pedirle al Señor. La otra manera errónea es la de declarar esa enfermedad como sana, o echar fuera la enfermedad, o reprender la enfermedad, o cancelar la enfermedad. O oraciones similares a estas, en las que se ve que el hombre es el que está siendo exaltado, el hombre es el que está allí tomando la decisión de todo, y Dios, ¿dónde queda el Señor allí? Una cosa es pedir, allí la Escritura nos dice pedirle al Señor, es decir, orar, la oración, eso es pedirle al Señor por sanidad. No está diciendo declare y decrete que es sano y será sano, no dice eso. Entonces son muchas enseñanzas no bíblicas que han inundado a la iglesia en tantos años. Entonces también, en otras palabras, depende del grado en que estemos mal interpretando la palabra de Dios. A ese grado es que vamos a sufrir una pérdida. Estamos perdiendo nosotros muchas cosas de lo que podríamos tener en el Señor por una falta de entendimiento de la palabra. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Así que entonces vamos a ver un poco qué es lo que la Biblia nos dice sobre la sanidad física. Hubo una mujer, si ustedes recuerdan, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 24, en el que su hijo cayó enfermo, muy enfermo, lo habíamos mencionado también ayer, pero dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, el niño murió. Eso dice en el versículo 17, capítulo 17 de Primera de Reyes. En esa frustración, la mujer, cuando ella va al profeta Elías, le hace una pregunta en el versículo 18. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta es una actitud o una reacción no inusual en muchos creyentes. Es que ha habido una iniquidad, es que hay un pecado en mí. Y por ese pecado es que ahora me está sucediendo esto, mi hijo ahora está enfermo. ¿Es cierto o no es cierto que pensamos estas cosas? A veces, depende la situación. Muchos ven la enfermedad como un castigo por el pecado. Y hay una base para verlo así, claro, por lo menos en algunos casos en la Biblia. Pero ¿puede toda enfermedad estar directamente conectada con la respuesta de Dios al comportamiento humano? A veces sí, a veces no. Pero vamos a ver estas preguntas. En el vocabulario del Antiguo Testamento, para enfermedad incluye términos para dolencias, para debilidades, para males. Entonces la palabra para enfermedad abarca muchas cosas, física, mental, debilidad, una dolencia. La raíz de la palabra de la cual la mayoría de estas derivan es la palabra Halá, H-A-L-A-H, que significa estar débil o enfermo. El concepto incluye debilidad causada por la enfermedad y por heridas sufridas de alguna manera. Pasajes como, le voy a dar los pasajes para algunos que quieran tomar nota, Primera de Reyes 14:1, Segunda de Reyes 21:1 y versículo 12, Segunda de Crónicas 18:33. A veces el concepto de debilidad se extiende a una metáfora de la debilidad nacional en cuanto a toda una nación. Una nación completa como la nación de Israel que se encontraba enferma, que se encontraba debilitada, y esto es por el pecado, esto era por la desobediencia. Esto lo pueden ver en Oseas, capítulo 5, versículos 13 y 14. La enfermedad también puede ser un asunto del corazón, y este asunto del corazón presenta angustia mental, presenta una angustia espiritual también. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, en Salmo 38:5, Proverbios 13:12, Cantar de los Cantares 2:5.
Pero aún el Antiguo Testamento considera el lapso de tiempo y temas que cubre en que hay pocas referencias a la enfermedad o dolencias en general. Es decir, en el Antiguo Testamento no tenemos tanta cantidad de episodios que tratan con lo que es las enfermedades físicas, dolencias y todo esto, como lo vemos en los evangelios, por ejemplo. Pero la palabra hebrea para salud también es una palabra limitada que se ve en el Antiguo Testamento. Es la palabra rafa, significa sanar o hacer sano. Y es en contraste al vocabulario de la enfermedad. En contraste de la debilidad hay fortaleza. En contraste de la enfermedad debilitante hay una salud y hay una plenitud. Inmediatamente después, ustedes se acuerdan cuando los hijos de Israel salen de la cautividad egipcia y poco tiempo después, creo que fueron unos 3 días después de camino en el desierto, ellos fueron libertados y luego al entrar al desierto, la Escritura dice en Éxodo 15:22, e hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando estuvieron esos 3 días, recién saliditos de Egipto, el pueblo tenía sed. El pueblo llega a unas aguas, las aguas son amargas, usted conoce la historia. Moisés entonces clama al Señor, el pueblo por supuesto murmura, se queja, no podían usar esta agua. La Escritura dice que Moisés clamó al Señor y entonces él le dijo, y Moisés clamó al Señor, dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Entonces vemos cómo el Señor prueba a través de una necesidad física, en este caso era la falta de agua. Pero en ese tiempo, el gran pacto de sanidad le fue dado a Israel. En ese momento. Porque en Éxodo 15:26 dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Después dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Todos creemos esto. Los creyentes, ¿verdad? Que Él es mi sanador. Ahora, por supuesto, ahora nos damos cuenta que ese árbol era un tipo de la cruz. Vemos que solamente es por la cruz de Cristo que podemos nosotros recibir una sanidad, primero espiritual y también física, claro. Lo que solo puede hacer que estas aguas puedan ser dulces otra vez. La sanidad de las aguas, amén, que es la sanidad de la vida a través de Cristo, a través de su preciosa sangre. Pero todo esto está dependiendo de una obediencia al Señor. Aquí lo vemos bien claro. Y Dios no ha cambiado en cuanto a esto. Si dieres oído a sus mandamientos, si hicieres lo recto, si guardares sus estatutos, entonces ninguna enfermedad. Esto es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque vemos que durante todo su caminar en el desierto, ni sus calzados se gastó, ni sus ropas se envejecieron. Y tampoco se enfermaron, y cuando hubo enfermedad en ellos fue directamente por un castigo de parte de una disciplina, un castigo por la incredulidad, por la murmuración, por la queja, como por ejemplo las serpientes ardientes que comenzaron a morder allí en el desierto al pueblo de Israel. Era una enfermedad, habían sido heridos por el Señor. Pero el mismo Señor fue el que les sanó. Sí podían ellos mirar hacia ese palo con esa serpiente, ¿verdad? Ardiente allí de bronce. Entonces el Señor, Él es nuestro sanador, pero también el Señor requiere ciertas cosas de nosotros. Pienso que el motivo por el cual la enfermedad y sanidad no son tan mencionadas en el Antiguo Testamento es debido a este gran pacto de sanidad que Dios tenía con el pueblo de Israel. Pero también sabemos que no siempre Israel fue fiel a los mandamientos del Señor. Mayormente no lo fue. Entonces definitivamente hubieron enfermedades. Pero en general la salud de este pueblo era superior a la de cualquiera de las otras naciones.
El Antiguo Testamento sin duda relaciona la enfermedad con Dios. En el Antiguo Testamento todas las cosas eran orientadas al Señor como su última causa. Moisés promete a Israel y dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esto es Éxodo 23, 25 y 26, y también pueden ver Deuteronomio 7, 12 y versículos 14 al 15. Asimismo, entonces, la desobediencia al Señor será castigada. Podemos contar con eso tarde o temprano, y a veces por enfermedad pueda ser castigada. Si Israel se negaba a obedecer la ley, a honrar a Dios, si su corazón se desviaba hacia otras cosas, otros dioses, estaba esa advertencia, una advertencia muy fuerte. Deuteronomio 28, 59 dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Esto es escalofriante, hermanos, porque esto es algo que es una realidad hoy. Realmente vemos un aumento. Es un aumento maravilloso de plagas que nos han tocado a nosotros y tocarán a nuestra descendencia. Plagas grandes, dice, y permanentes. Y luego dice enfermedades malignas y duraderas. ¿Cuántas podríamos nombrar, cierto? Vemos cómo las enfermedades han progresado a lo largo de los años. Las enfermedades han aumentado. Hay enfermedades nuevas que hace muchísimos años no se sabía de ellas. ¿A causa de qué es esto? Es el pecado, hermanos, es el pecado. La oración de dedicación del templo de Salomón muestra la misma relación entre Dios y la enfermedad. En 2 de Crónicas 6, 28 al 30, dice así. Esto es cuando Salomón, él dedica el templo, que termina de construir este gran templo. Dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿No es tremenda esta palabra? Esta palabra es una palabra que deberíamos estudiarla así por sí sola. Es tremendo. Estas palabras también son prevalentes hoy, hermanos. Entonces, sin embargo, aunque la enfermedad pueda golpear la tierra o a un individuo como un acto directo de Dios, no siempre es así. La enfermedad es una realidad que afecta a toda la humanidad como consecuencia de la caída, la consecuencia del pecado del hombre. Aún un profeta de Dios puede desarrollar una enfermedad terminal. Pueden verlo en 2 de Reyes 13, 14. Hay una conexión, sin embargo, entre la enfermedad y el pecado. Aunque la enfermedad no siempre es causa por el pecado, aún la conexión entre las dos puede verse a lo largo del Antiguo Testamento. Uno puede ver la promesa clara de la ley de Moisés a Israel de protección divina de enfermedad. Si ellos fueran obedientes, y si fueran desobedientes, también estaba una advertencia de enfermedad. El Salmo 103, versículo 3, nos junta el perdón y el pecado, la sanidad y la enfermedad. Es el Señor quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, dice. Entonces vemos esta conexión aquí. Oseas, el profeta Oseas, habla de la debilidad nacional como una enfermedad que había llegado por el pecado no confesado. Hasta que Israel no admitiera la culpa,
hasta que no se arrepintiera, hasta que no buscara seriamente al Señor, ellos no serían rescatados, no serían sanados. Oseas 5, 13 y 14. Vemos una conexión muy fuerte entonces entre el pecado y la enfermedad como una consecuencia. El profeta habló del futuro retorno, el profeta Oseas, me refiero en Oseas 6, 1 al 3, y dijo así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Quiero que ustedes vean la relación entre el Señor hiriendo, pero al mismo tiempo también sanando. ¿A quiénes? Aquellos que admitan su culpa, aquellos que se arrepientan. Luego sigue diciendo, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba. Está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¡Oh, qué precioso! Esto también está hablando de una vida futura, por supuesto. También esto está hablando de la resurrección, donde en la resurrección de los muertos, la glorificación, el arrebatamiento de la iglesia, es donde vamos a recibir, por supuesto, el balance de todas las cosas, un cuerpo glorificado, sin corrupción, sin pecado, sin enfermedad, sin dolencia, sin llanto. Vemos una sanidad al volver el Señor. Aquel que causó la herida es capaz de restaurar y de sanar. Bueno, entonces, la pregunta sería otra vez, ¿es toda enfermedad causada por el pecado? Y cuando digo pecado, me refiero a un pecado personal. No estoy hablando del pecado en cuanto al pecado original. Claro que las enfermedades que sufrimos cualquiera, cristianos, no cristianos, es una consecuencia de la caída del hombre. Pero toda enfermedad no es resultado del pecado personal. Es decir, bueno, porque pequé, me enfermé. No necesariamente. A veces la enfermedad viene, y aún a todos, como una consecuencia natural de la debilidad humana. Cualquiera sea la causa de la enfermedad, es apropiado ir a Dios siempre para que Él nos ayude. Cualquiera sea la enfermedad, vaya al Señor. Tiene que ir a médico, vaya a médico. Tiene que tomar medicina, tome medicina. Pero no se olvide de ir al Señor. La oración, el ayuno son buenos. Y cuando la oración por enfermedad no es contestada, entonces lo apropiado es simplemente humillarse delante del Señor, la humillación del alma. Salmo 35, 13 y 14. La enfermedad, como todo sufrimiento o toda tragedia, no puede ser automáticamente asignado al pecado o al juicio de Dios sobre el pecador. A veces puede que sea así, pero no siempre ese es el caso. Hay algunos que dicen, no voy a tomar ese medicamento porque yo creo que el Señor me sanó. Bueno, ¿tomar medicamentos muestra una falta de fe de parte del creyente? No. Hay algunas referencias a medicamentos, tratamientos de hierbas o plantas medicinales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que nos aclara que los remedios no eran vistos como una falta de confianza en el Señor. Dios puede obrar mediante medicamentos o sin ellos. Puede ver 2 de Reyes 27, 1 de Timoteo 5, 23. Mientras que el Señor no necesita la ayuda de nadie ni de nada, a veces Él usa la ciencia médica para ayudar el proceso de sanidad. Aún se nos dice que en el reino venidero el Señor va a proporcionar una medicina, un remedio para todo el mundo. Esas hojas de estos árboles, del árbol de la vida, hojas medicinales para el mundo entero. Lo pueden ver en Ezequiel en el capítulo 47. Versículo 12. Esta medicina vendrá de las hojas de los árboles que crecerán a lo largo del río que vendrá del nuevo templo que va a ser construido en Jerusalén para la sanidad de las naciones. Entonces vemos que el Señor no está en contra de la medicina o de los remedios, aún en este caso los remedios naturales, que la verdad es que mayormente los medicamentos provienen de alguna manera u otra de alguna planta. En el capítulo 53 de
del profeta Isaías. Vemos la enfermedad e Isaías conforme al capítulo 53. Isaías usa palabras para enfermedad y sanidad en este gran pasaje que muestra a Jesús como el siervo que sufre. Concerniente a este capítulo surge una pregunta. Y la pregunta es, que originalmente se había hecho, si en la expiación está la sanidad del cuerpo físico también. Todo lo que el hombre perdió en la caída se encuentra definitivamente en la expiación, aunque es cierto que ahora no tenemos todo lo que Cristo ganó al derramar su sangre, pero tenemos todo lo que tiene que ver con la salvación y la victoria, porque lo principal es la salvación del alma. Podemos tener una enfermedad física, pero aunque tengamos una enfermedad física, eso no significa que no podamos nosotros tener una sanidad espiritual. Nuestra vida espiritual para con Dios es lo que verdaderamente importa. Si nosotros hemos sido sanados espiritualmente, entonces seremos salvados y viviremos una eternidad con Cristo, a pesar de que hayamos tenido todo tipo de enfermedades físicas. Y el balance de todo, el resto, lo vamos a recibir en la venidera resurrección, Romanos 8:23. Esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia, la glorificación del cuerpo. Primera de Corintios 15, 51 al 58. El punto es que ahora tenemos algunas cosas por las cuales Jesús pagó este precio tan alto. Y en lo que se refiere a la expiación, lo que Pablo llama como las primicias del Espíritu o los primeros frutos del Espíritu, y en la venidera resurrección tendremos todo por lo cual Él pagó en la expiación. Romanos 9, 19 y 21. Aunque el Señor definitivamente contesta a la oración por sanidad, la verdad es que estos cuerpos físicos tenemos que entender que envejecen. Usted no tiene las mismas cosas que tenía cuando tenía 20, ahora tiene 40, se siente que el cuerpo se va desgastando. Es algo evidente. A pesar de lo maravilloso de la creación del cuerpo físico, lo que Dios ha hecho, aún así, esto es por el pecado. El cuerpo físico se desgasta, se envejece y como resultado, por supuesto, luego la muerte física. Con este proceso vienen las enfermedades, los problemas, las dolencias, y estas cosas no van a mejorar hasta la redención del cuerpo. No digo que una persona no vaya a recibir una sanidad, me refiero que esta situación en sí, generalmente hablando, no va a mejorar hasta que el cuerpo pase por la glorificación. Entonces ya no habrá más dolencia ni más enfermedad. Bien, la ciencia puede avanzar muchísimo y gracias a Dios por el avance de la ciencia en la que pueda ayudar a una persona en sus dolencias, en sus enfermedades, poder extender un poco su vida, poder tener un alivio. Gloria a Dios por eso, pero al mismo tiempo no puede erradicar en sí la enfermedad completamente. Habrán quizás algunas vacunas, algunas enfermedades que en algunos países, en algunos lugares del mundo ya no se ven, pero hay otras cosas que sí surgen, hay otras enfermedades nuevas pareciera, que vienen todo el tiempo. Es decir, el problema del pecado aún no ha sido erradicado. Eso será cuando el hombre sea totalmente rescatado de este mundo, es decir, la redención del cuerpo, lo cual también traerá la redención de toda la creación. En los evangelios vemos una conexión definida entre la enfermedad y los poderes demoníacos. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, vemos más estas cosas, ¿no? Enfermos y ciegos y paralíticos y lisiados, y mudos y sordos. Y esto no es para decir que todas las enfermedades son resultados de una actividad demoníaca, sino que a veces la enfermedad sí cae en esta categoría, probablemente más de lo que imaginamos. Hay un caso típico en Lucas 13, del 10 al 16. Hay una mujer lisiada por 18 años.
ella fue libertada de su enfermedad en el día sábado. Cuando fue atacado el Señor Jesús por sanar en el día sábado, Él confronta a sus críticos y en Lucas 3:16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Pregunta el Señor. Entonces, ven ahí que dice, ella era hija de Abraham. La pone dentro de la familia de la fe, es decir, era salva. Y esto nos dice que aún el pueblo de Dios a veces es atacado por fuerzas hostiles, por espíritus de demonios, ocasionando estas enfermedades. También no dice que la mayoría de las enfermedades no son causadas por Dios, aunque sean permitidas por Él, y tenemos que llegar a la conclusión que Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permita. Lo vemos claramente esto en la vida de Job. En Mateo capítulo 12, Jesús sana a un ciego y mudo cuya debilidad fue causada por demonios. El Señor le liberta y los fariseos comienzan a decir que Jesús estaba obrando por el poder del demonio, es decir, que eso lo estaba haciendo por el poder de Belcebú. El Señor le dice cómo Satanás va a tener su reino dividido. La realidad es que la debilidad de la humanidad refleja la realidad de su separación de Dios. La debilidad del hombre, la enfermedad del hombre es una causa de que el hombre se ha separado de Dios por el pecado y vemos que Jesucristo desea ser el sanador del hombre. El pecado también puede traer el juicio divino en forma de enfermedad, como una manera de disciplina. No solamente al creyente, pero bueno, un castigo para aún aquellos. Lo vemos con las plagas de Egipto. Lucas registra que cuando Herodes, dice en Hechos 12:23, al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, dice. También Pablo conecta la enfermedad en muchos en la iglesia de Corinto por su falta de discernir el cuerpo del Señor al participar de la comunión, la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 27 al 32. Esto habla de no entender, no comprender el sacrificio del Señor Jesucristo, su muerte. Otra vez dice, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay una conexión allí entre no discernir el cuerpo del Señor con la enfermedad física, las dolencias y aún la muerte prematura. Un día los discípulos señalaron a un hombre que había nacido ciego y le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En Juan 9:2. Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso es en Juan 9:3. En realidad, Jesús no estaba diciendo que ese hombre o que sus padres nunca habían pecado, sino que esa aflicción no había sido el resultado de un pecado personal de él o de sus padres. Y luego en Juan 9, 6 y 7, Jesús dijo, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria sea el nombre del Señor. El punto era que Satanás había causado esto, pero el poder de Dios podía revertirlo y de eso justamente se trata el Evangelio. Lo que sea que el pecado ha causado, lo que sea que el poder del diablo ha causado, el Señor puede restaurarlo. A menudo las sanidades y milagros de Jesús estaban asociados al perdón de los pecados. Marcos 2, 1 al 12, Lucas 5, 17 al 26. Juan capítulo 5 habla de un inválido por 38 años. Recuerda que primero el Señor pregunta, ¿quieres ser sano? Cuando Jesús lo sanó, Él le advirtió luego a este hombre en Juan 5, 14. Mira, le dijo el Señor, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que es claro es que el ministerio de Cristo ministraba al espíritu, el alma y el cuerpo, es decir, al hombre completo. Aunque es obvio que Dios permite la enfermedad para sus propósitos, usándola como una disciplina o juicio.
Y a veces su sabiduría demanda esto. Sin embargo, el rol que tiene Dios cuando nosotros somos obedientes es la de sanador. Nuestro libertador, nuestro restaurador. La frase que sigue en este versículo dice, llame a los ancianos de la iglesia, se refiere a los pastores. Ancianos, la palabra ancianos no significa una categoría inferior al pastor. Muchas veces dice, está el pastor, luego los ancianos, luego los diáconos. No, el anciano significa pastor. Es una designación para el pastor. Los pastores, los ancianos. También, aunque Santiago no lo menciona aquí, pero la oración por el enfermo puede ser ofrecida por cualquier creyente, cualquier hermano o hermana en Cristo. Por eso en Marcos 16, 17 y 18, la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ah? En mi nombre pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces esto es para todos los que creen. Luego la frase dice, y oren por él, es decir, pedirle al Señor por sanidad. No es declarar, no es confesión positiva, no es la ley de la atracción, no, nada. Es pedirle al Señor por sanidad. Señor, si tú te dignares, así como oró Ana, quien no podía tener hijos, el Señor sanó su vientre y el Señor le dio hijos. No se refiere a comenzar a reprender nada, decretar ninguna sanidad, ni ninguna cosa extraña que no vemos en las Escrituras, los apóstoles o profetas orando de esa manera, sino pedirle al Señor en oración y ruego. Orar es lo principal, aunque la unción con aceite es simbólico del Espíritu Santo y no necesariamente tiene que ser por medio de la unción o con el aceite también. Muchos creyentes dudan que el Señor puede oír y que Él puede contestar tal oración por sanidad. Pienso que no hay suficiente oración por las enfermedades, por lo menos oraciones bíblicas. Y temo que muchos dudan debido a que no están llenos con el Espíritu Santo, por lo tanto no buscan al Señor en oración, no hay una vida de oración y no creen que el Señor puede hacer esto como Él puede hacerlo todo. Más allá que le hayamos pedido al Señor por una sanidad por muchos años, no importa. Yo pienso que el creyente debe seguir creyendo al Señor y debe seguir buscando al Señor y pidiéndole al Señor por la sanidad de esa enfermedad y de esa dolencia. Y no decir, bueno, si el Señor me lo envió, entonces tendré que... No, usted puede seguir pidiendo. Usted puede seguir creyendo y seguir confiando que el Señor puede sanarle. Poder ver su vida delante del Señor también, poder entender la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, su sabiduría y su soberanía, las dos cosas, que el Señor sabe lo que es mejor, pero que al mismo tiempo Él quiere sanarnos, aunque no siempre es su sabiduría. Vamos a dejar esto hasta aquí y luego seguimos con el resto de estos versículos donde sigue tratando el mismo tema, pero en cuanto al perdón de los pecados cometidos a través de esa oración de fe en la que la persona no solamente recibe la sanidad física, sino que también la persona se arrepiente de algún pecado que haya cometido y el Señor arrepentido de ese pecado, el Señor le sana y el Señor también le perdona. Eso es todo por hoy, hermanos. Espero que haya sido de ayuda. Compártalo con otros y que el Señor les bendiga. The cross He gave may be heavy, but it never outweighs His grace. The storm that I feel may surround me, but it never excludes His face. The cross is not greater
than His grace. The storm cannot hide His blessed face. I'm satisfied to know that with Jesus here below, I can conquer every foe. These thorns in my path are not sharper than that crown He wore that day. Thank you, Jesus. Thank you. Praise God. Well, I've been tested by the tempter, and I've been tested by the throne, and I've been burdened down with sorrow, 'cause that old devil, he done me wrong. Oh, yes, yes, yes. Sing it, Brian, sing it. Oh, but when my feet do falter, oh, my Lord and Savior, He hears me pray. And He says, tell Him when you saw me, I was on my way. I was on my way. Well, just tell Him when you saw me, I was on my way, climbing up the mountain to the land of endless day, with my face toward the sunrise and the shadows all behind. Tell Him when you saw me, I was on my way. Now if you should get to heaven before I see that land, just listen to the angels and enjoy their singing band. And when you see my Savior in the land of endless day, just tell Him when you saw me, I was on my way. It's just tell Him when you saw me, I was on my way, climbing up the mountain to the land of endless day, with my face toward the sunrise, the shadows all behind. Tell Him when you saw me, I was on my way. Hallelujah, praise the Lord. It's just tell them when you saw me, I was on my way. I was climbing up the mountain to the land of endless day, with my face toward the sunlight, shadows all behind. Just tell them when you saw me, I was on my way. It's just tell them when you saw me, oh, I was on my way. I was climbing up the mountain to the land of endless day, with my face, oh, in the shadows
It's just girl